Bueno, sean todos bendecidos, estamos aquí, gloria a Dios nuevamente, es un privilegio para mí poder estar acá, compartir aquí con los pastores, con los hijos del Señor. Hermano Pastor Luis Molina, todos los conciertos, hermano Fran, hermano Solanza, Alejandro y Víctor Zúñiga. Estamos, ¿verdad? Vamos, y don Franklin que ya viene. Y don Franklin que anda por ahí tomando su tecito. Vamos a estudiar un poquito acerca de la sangre, pero me llama mucho la atención porque la semana pasada nos quedamos ahí con unos lapsos mentales acerca de cuando estábamos hablando acerca de José de Arimatea y lo que dejó como encargo para la iglesia de este día, ¿verdad? Acerca de la milla extra, por decirlo de una manera, que tenemos que caminar, que tenemos que enfocarnos y poder verdaderamente llegar a avanzar más en el Señor y conquistar más. Entonces hay un tema muy relevante que me llama la atención, que me pagó pausa, y es acerca del pacto de la sangre de Jesucristo. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Y lo escuchamos en cánticos, lo escuchamos en muchos lugares, que la sangre de Jesucristo tiene poder y autoridad para vencer y un montón de cosas. Y es cierto, en cierto modo, porque la sangre es específica para ciertas cosas. Entonces, he visto a lo largo de esta carrera ministerial muchísimas cosas que la gente hace con la sangre. Y la sangre de Jesucristo la tiran por todos lados. Y la ponen en las paredes, y la ponen encima de un carro, y la ponen encima, y yo te cubro con la sangre de Cristo. Y los seres humanos nos tomamos atribuciones que no nos competen, que no nos corresponden. Entonces la iglesia tiene que ser enseñada. Y hoy vamos a compartir, y hay varios textos. Esto es una enseñanza bastante profunda que nosotros damos en la universidad, pero quise tocarla con ustedes porque aquí ustedes están, estoy dentro de la eminencia, ¿verdad? Entonces vamos a aprender también de ustedes un ratito. Y esa principalmente es la premisa, ¿verdad? Que la sangre de Jesucristo no se debe poner sobre cualquier cosa. Y aquí vemos, y tengo muchos textos para poder hablar acerca de la sangre. Y el primero es 1 de Pedro 1, 18 y 19, ¿verdad? Que lo podemos buscar por ahí, alguien ahí que lo pueda tener. Y lo que es el sacrificio, ¿verdad? De la sangre, realmente lo que la sangre conlleva, ¿verdad? No solamente. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, primera carta de Pedro, 18 y 19. Entonces, tenemos otra escritura ahí, podemos, hermano Frank, tal vez, segundo libro de Samuel 24, 24. Pastor Lanza. Ok, perfecto. Entonces, mi hermano Víctor. Aquí tengo la primera. Ok, perfecto. Entonces vamos a leerla ahí, 24. Y el pastor, primer libro de Reyes, 8, 62 al 64. 8, 62, 64. Entonces vemos ahí la primera escritura, primera carta de Pedro, 1, 18, 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente. Entonces vemos ahí primeramente que había un requisito, ¿verdad? Y era que tenía que ser sin mancha. Esto es muy interesante porque he escuchado a muchas personas decir, no, la sangre de Jesucristo me limpia y me quita el pecado. Pero inclusive para eso hay una condición. El primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, nos habla ahí del 7 al 9 acerca de lo que es el perdón por la sangre. Y dice que si estamos en luz y caminamos en luz y estamos en paz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve qué interesante? Entonces quiere decir
que si una persona no está en paz y no está en comunión con otra persona, la sangre no puede limpiar. A pesar de que la sangre de Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad. O sea, para andar en luz, y recibir la sangre del Señor, hay que ser obediente. Hay que ser obediente, pero no solamente ser obediente, sino caminar en luz. Y eso, caminar en luz, implica caminar en santidad, o sea, estar santificado y estar rescatado. Entonces, ¿por qué no? La sangre de Jesucristo te limpia todo pecado. Una persona vino y cometió un error, como todos nos puede pasar, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años una frase que dijo Billy Graham cuando le preguntaron, ¿qué opina usted de Jimmy Swaggart? Porque este hombre era famoso y hizo tantas cosas y ganó tantas almas para Cristo y todo, pero de repente tuvo un desliz y le pasó tal cosa. Y Billy Graham dijo lo siguiente: si le pasó a Jimmy, me puede haber pasado a mí también. Ese es un hombre de Dios que cayó, pero ganó miles de almas para Cristo. Vamos a orar por él, que Dios lo levante, que Dios lo restaure. Esa es la posición correcta de un hijo de Dios. Pero sin embargo hay otras personas que de repente cometen un desliz o algo así. No, la sangre de Jesucristo me limpia y ya es como si no hubiera pasado nada. Lamentablemente eso no es así. Tiene que haber un proceso, primeramente humano, primeramente de convicción, donde fallamos, reconozcamos que hemos fallado. El punto es, ¿ante quién reconozco yo que fallé? Porque humanamente todo el mundo crucifica, lamentablemente. Y la posición de la iglesia va más allá. Por eso es que la sangre es tan importante. Vemos, por ejemplo, desde el Éxodo, cómo la sangre ya tenía un papel preponderante. Y más allá, desde el Génesis, desde el sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio de la sangre fue lo que hizo que Caín se enojara, porque Caín sabía que podía hacer un sacrificio de sangre, pero no hizo un sacrificio de sangre, hizo un sacrificio conforme a lo estipulado por su trabajo. Él llevó y no fue aceptado, porque no era sangre. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a salir, digamos, del cautiverio de Egipto, que habían estado ahí por más de 400 años en ese cautiverio, y el ángel de la muerte va a pasar, lo que se llama el Passover, iba a pasar sobre la ciudad, pero no iba a tocar los primogénitos de los hijos de Dios, de los hebreos, se le dijo: ponga pintura de sangre, ponga la sangre, ¿verdad? Como una pintura en los dinteles. No le dijo en la puerta, no le dijo sobre la puerta, en los dinteles. Es específico. Y hay una cita que habla sobre todo eso. Entonces vamos a leer la otra cita. Y pueden aportar, ¿verdad? Samuel 24. Samuel 20, segundo de Samuel. Segunda. Sí, 24. Tenemos otra cita ahí, que primero es la Carta de Reyes, capítulo 8, 62-64, creo que le había dado al pastor. Ok. Ya lo tengo. Ajá, vamos a leer, ¿verdad? Dice: y el rey dijo a Araúna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. O sea, todo tiene un precio. Y ese es el asunto ahí, es intrínseco. O sea, todo tiene un precio. Jesús pagó un precio. Y ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, mucha gente no lo toma a pecho. Es algo muy fortuito. Me pasó, qué bueno, la gracia del Señor. Es que la gracia es más fuerte que la ley. La gracia es mucho más fuerte que la ley. ¿Por qué? Porque en la ley alguien pecaba y era condenado según la ley. En la gracia, si usted vio, ya pecó, con solo ver. En la gracia, por ejemplo, hablando de un factor económico, no te habla de un diezmo, te habla de un todo. ¿Ve? Entonces, es más fuerte la gracia, pero el asunto del poder de la sangre actúa sobre gente que verdaderamente valora este sacrificio.
Entonces, si nosotros le damos a entender a la gente realmente cuánto vale la sangre, cuánto vale el sacrificio, qué costó realmente, no hay un factor cualitativo, cuantitativo de cuánto cuesta la sangre. ¿Eh? Sí, porque yo he sentido que cuando ahora me siento diferente, ¿verdad? Que uno se siente en gracia con el Señor lo ha perdonado a uno, lo ha con él. Y cuando siente que va a pecar o algo, uno siente que le va un fallo, o siente que va a fallar algo, que no tiene perdón. Uno siente, ¿verdad, Franklin? Hay un redarguir, diferente al de antes, cuando Porque- no valía. Exacto, Ahora porque es lo mismo. El Espíritu de Dios antes de Jesús se movía desde el Génesis, ordenando toda aquella creación que Dios ya había ordenado, porque no se puede desordenar algo ordenar algo que antes no haya sido ordenado. Quiero agregar algo más, porque lo hemos comentado Franklin y yo, de que, mira, antes, siento yo que antes, que ahora yo no puedo hacer eso, de que cometo un pecado, perdón Señor, ya me perdonó. Otra vez otro pecado, perdón Señor, ya me perdonó. No puedo andar en ese juguete. Tengo que estar libre con las cosas del Señor y no estar pidiendo perdón a cada rato, sino sostenerse en la gracia. Es que la libertad de Cristo, dice que Jesús apareció para destruir las obras del enemigo. La libertad de Cristo te da, y el empoderamiento que la sangre te da, y el Espíritu de Dios te da, te hace ser una persona que puede resistir al pecado. Pero eso no significa que usted, vámonos a paz, aquí estamos, aquí vamos a resistir a aquellas mujeres que están ahí danzando. ¿Entiendes? Exacto, entonces no te metas. O sea, si usted tomaba guarito, el licor, aléjese. Si a usted le gustaba ¿verdad? Coger algo, no coja, no vaya ahí donde usted puede coger. Entonces, el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, le hablaba a los profetas, y el profeta venía sobre el pueblo. Y el pueblo temblaba, el rey temblaba. Vaya, pregúntele a qué viene, ¿verdad? Atiéndanos bien, porque uno no sabe. Isaías fue y le dijo a Ezequías, te vas a morir. Y es de muerte el asunto. Y aquí no hay, ¿verdad? Como decimos en un mejor tipo, no hay tu día. Te vas a morir. Y el hombre se fue a la pared a llorar. Y lloró desconsoladamente. Y esa oración mucha gente no la hace, no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque no están dignos delante de Dios. Pero Ezequiel dijo, Señor, aquí estoy, está bien, yo acepto lo que tú digas, pero acuérdate que yo he hecho lo justo, he hecho lo recto, te he servido. Y sin embargo Dios le dice, ordena tu casa. ¿Qué tenía que ordenar? Que era un rey. Era un rey que todos, ya los dedos y ahí estaba todo, agua, comida, ahí estaba, todo estaba. ¿Qué tenía que ordenar? Y es lo que nosotros tenemos que decirle a la iglesia, lo que tiene que ordenar. Porque el problema es que hay un desorden total. Visiones de visiones, todo el mundo anda haciendo, según ellos, el llamado de Dios. La gente dice, Dios me dijo, Dios no ha dicho nada. Dios me ha dicho muchas cosas y Dios no ha dicho nada. Y eso es un peligro total. Hablar de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Hermano, Por eso es que la profecía hay que cuidarla muchísimo en ese tiempo. usted contó y todo, Ezequiel pecó cuando metió a los espías de Nabucodonosor, los metió y les enseñó los tesoros que tenían. Y... Todos los hombres de Dios han pecado, todos fallaron. Salomón falló. ¿Okay? Imagínense el matrimonio que tuvo, ¿verdad? Y era el hombre más sabio de la tierra. Moisés era el hombre más manso, pero fue manso antes de matar al egipcio, o fue manso después. ¿Cuándo le dijeron Satanás a Pedro? ¿Anterior a conocer a Jesús o después de que ya lo había conocido? ¿Entiendes? O sea, es que hay un tiempo para cada cosa y los tiempos de Dios son perfectos. Pero en este momento, cuando Ezequías se le da esa orden, ordene su casa porque usted se va a morir, tiene una llaga fatal en su cuerpo, él va y se presenta a la pared. No se postra como Josafat, él fue a la pared y dijo, Dios, yo he hecho lo justo, he hecho lo recto, júzgame. En otras palabras. Se fue el profeta y en el patio lo devuelve. No, vaya, dígale que yo lo perdono, pero que haga tal cosa al tercer día. Y que le voy a agregar 15 años de vida. Y en esos 15 años de mejor no se los hubiera agregado. ¿Verdad? ¿Quién se quiere morir?
Nadie se quiere morir. Y si no vaya a ver, pregúntenle a la gente que anda mascarilla. Nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. ¿Entiende? Entonces, hay un adoctrinamiento falso. Y hay mucha palabra que se ha tergiversado, que se ha manipulado, que se ha dado en una forma bastante equívoca. Y aquí es donde todos, y si yo estoy equivocado, pues me corrigen en todo y aprendemos. Aquí estamos para aprender los unos de los otros, ¿verdad? Simplemente, pues es un poquito de experiencia compartida, ¿verdad? O sea, David dijo, no, yo no puedo recibir aquello, tengo que comprarlo, ¿verdad? Inclusive, vea si los fariseos sabían lo que costaba la sangre, que cuando Judas se devuelve a llevarles el dinero y decir, no, yo maté a un inocente, yo no puedo pagar esto, ellos no lo comieron, porque había sangre envuelta en esa compra. ¿Y qué hicieron? ¿Verdad? ¿Y Judas qué vio? Hay gente que ha dicho, es que Judas pudo haber llegado a Jesús y se pudo haber arrepentido. Eso es falso. Ya Judas había sido predestinado como un hijo de perdición. Judas tenía que ahorcarse. Lo que iba a pasar, tenía que pasar. Pero hay gente que tratan de sacar una doctrina y una herejía de algo que está fuera totalmente de contexto, ¿verdad? Y eso no es así. Pastor, no sé si quiere aportar algo. Importante. Sí, por eso es que con la plata de Judas hicieron un campo de sangre. Exacto. Sí. No, y también, Pero ellos no quisieron recibirlo. Yo se la di, pero no. Sí, eso está manchado también. Fuiste tú. Se lavaron las manos, porque los fariseos siempre hacen eso, pero no la recibieron. también se dice que de Judas el diablo fue quien empujó. Dice que estaba predestinado para eso. Que fue el mismo diablo que entró en Judas. Sí, cuando eso entró el espíritu, ¿verdad? Porque un cuerpo no puede poseer otro cuerpo. Y Judas tenía un cuerpo físico, pero espiritualmente, pues sí, lo poseyó, ¿verdad? En la cena, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí con algunos textos más. Por ejemplo, dice aquí, primera de Reyes 8, 62, 64, ¿quién lo tenía? Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey en medio de atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de la paz. Exacto. Entonces vemos qué importante que eran los sacrificios, ¿verdad? Y no fue un sacrificio cualquiera. Entonces, a veces la gente sacrifica y no sacrifica ni siquiera un porcentaje correcto de lo que tiene que ser un sacrificio. Cuando Jesús iba a ser presentado, Jesús era pobre o era rico, era pobre. ¿Qué presentaron ellos? Lo que la ley dictaba. Y lo mínimo eran los tórtolas y los palominos, ¿verdad? Había otros quizá que podían llegar y tener algo diferente para sacrificio, para presentar, ¿verdad? Jesús vino y limpió el templo. ¿Por qué? Porque había un negocio ahí acerca de eso. No, yo tengo aquí estas palomitas que son mejores que aquellas, y esto y lo otro y tal y tal. Eso se daba, pero había un principio que estaba mal, no había equidad. Y Jesús se enojó y limpió el templo de todos los mercaderes que habían, porque no era correcto lo que estaban haciendo. Entonces es interesante cómo Salomón, en cuanto a la dispensación del tamaño del tabernáculo, del templo, iba a hacer sacrificios. Y nosotros decimos, no veis, ya que termina de predicar. Ya que terminar. Yo me acuerdo en algunas iglesias, va a predicar fulano, siempre dice lo mismo, mejor ni voy. ¿Verdad? ¿Qué me va a enseñar eso a mí? A mí me han dicho, yo tengo tantos años en el evangelio, qué dichoso, qué bueno. Hágame una cartita de recomendación, me va a servir, ¿verdad? Pero ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia existe lamentablemente. Y la sangre de Jesucristo no brega, no trata con ningún factor humano. Ahí es donde quiero enfatizar.
sea, desde antes, la salvación de Dios para el pueblo que estaba en Egipto vino por sangre, pero antes de eso hubo una salvación por poder. La salvación tiene etapas. Está en la etapa de poder. ¿Cuál es la etapa del poder? Dios se manifestó en gloria, libertó. Alguien me dijo a mí, es que eso es como la brujería, es que el diablo es un imitador, y por eso salió la brujería de todas las cosas que Dios envió. Habían hechiceros, ahí estaba Moisés con la vara, pero había hechiceros que podían imitar, emular ciertas cosas, pero no podían sustituir el poder. De hecho, lo hicieron, ¿verdad? Exacto. Pero llegaron a un punto que dijeron, usted es realmente el Dios de Dios. Exacto. Es un pudieron, ¿no? O sea, mírenlo, por ejemplo, con José, con todo lo que pasó José, la tipificación de las ventas de José. ¿Quién ha sido más vendido en la Biblia? José. ¿Cuántas veces metieron a José? Pero ¿qué preponderó ahí? El Espíritu de Dios. Entonces mucha gente no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la presencia de Dios, no tienen esa vida arraigada a Dios. Pues no es que estamos en el cielo, pero tratamos de la mejor manera posible de andar en luz. Y eso es lo que la sangre nos da ese respeto, nos da esa fortaleza. Usted no puede poner la sangre ahí, sobre el carro, tirarla ahí, traigan los perritos porque los vamos a ungir. Y eso se ve, y la gente está llena de esa fábrica. ¿Quién nos encantó? ¿Quién nos conquistó con ese melodrama? Pablo decía, ¿quién nos encantó? Por ejemplo, el factor que es importante mencionarlo, ya te doy, el factor judaico en este momento. La danza hebrea entró en los años 80. Y todas las iglesias, y yo estaba en iglesias predicando y danzores así, y yo no sé, por favor, no puedo. No puedo. O sea, y entonces es algo que son costumbres. La gente cree que decirle a uno Shalom y Adonai y Yahweh es más espiritual. O sea, eso es una falacia. Yo conocí a Jesús en la calle y lo identifico como Jesús. Yo no me hallo diciéndole Yahshua. Y yo no soy hebreo, yo soy costarricense. Y estos errores hacen que la gente aquí en Costa Rica, yo encontré un hermano que dijo, yo soy judío. Yo, mire, vaya usted a Israel a ver si lo dejan entrar. Vaya, preséntese ahí en el aeropuerto. Yo soy judío, presente su acta de nacimiento. No, es que eso es espiritual, no es espiritual. Otro hombre que dijo, yo no voy a envejecer jamás. O sea, por favor. O sea, entonces hay una serie de desinformación y malinterpretación, ¿no? O sea, no hay una hermenéutica correcta. Y la gente habla de todo y todo el mundo está que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Pero ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Mira, olvidémonos de tanto patín y de tantas cosas. Dios lo que quiere son almas. ¿Y qué es lo que la gente necesita? Un abrazo. ¿Qué es lo que la gente necesita? Comer. ¿Qué es lo que la gente necesita? Saber que Dios está ahí para él y que su sangre es efectiva hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre. Hace unos días me hicieron una pregunta, pero es que hay que sujetarse a un pastor. ¿En serio? ¿Sí hay que sujetarse a los pastores? ¿Pero a qué tipo de pastor se está sujetando usted? Una gente que está saliendo de una iglesia porque lamentablemente un pastor cayó en un desliz. ¿Qué haría usted? Es que ya él se arrepintió y ya dijo que se iba a poner en una disciplina. ¿Y usted se va a someter a él? Bueno, es que ya él dijo, él es el pastor. No, él es el pastor. O sea, el pastor alemán o el pastor, o otro tipo de pastor, pero, o sea, y el hombre puede restaurarse. Y es más, si yo lo conociera, yo lo ayudo a que se restaure, porque cualquiera le puede pasar. Pero vamos a hacer las cosas propiamente. Vamos a hacer las cosas como realmente hay que hacerlas. Entonces no vamos a juzgar sobre un daño, vamos a ayudar con la palabra del Señor. Una observación. Ya la contestó ahí. No, pero Sí, es sí. que, Por inercia. Sí, por sí, inercia. este día estuvimos hablando de la hechicería, que es como un encantamiento. Que usted, por ejemplo, cuando alguien se enamora de una mujer, que es la mujer de alguien, pues está usted como encantado, está en una posición mental de un encantamiento brutal. Cuando usted dijo eso, me acordé de ese tema, de no sé, de que usted, su cuerpo
dijo, como no está con Dios, ni con luz, ni con nada, él dijo que no es amor. O sea, no es amor lo que siente por aquella persona. Es un sentimiento raro. Es una emoción muy fuerte. Una emoción rara. Ahora que usted dijo eso, quería hacer esa observación porque la hemos discutido y nos recordamos nuestros viejos tiempos y decimos, sí, claro, estaba encantado. A mí ni me gustaba esa mujer, es más, yo fuera me la casaba yo con ella, pero yo en ese momento estaba enamorado. ¿Pero enamorado de qué? De no era amor. ¿Me comprenden? Exacto. Es un encantamiento. Es algo muy sutil, ¿verdad? Es algo muy sutil y a muchas personas les pasa. O sea, ok, vamos a hablarlo de una forma un poquito más espiritualizada. La lástima, la conmiseración por sí mismo, es pecado. Es pecado. Claro que sí. Hay gente que está en una conmiseración total día y noche y va a la iglesia. Sí. No, ¿y cómo está? Mira, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, viera cómo el diablo me trae. Es que no me suelta. Entonces esa es la otra parte, que le han dado una autoridad al enemigo que no tiene, que no le corresponde, porque el enemigo no tiene autoridad, le fue quitada y le fue dada a la iglesia, pero la iglesia no está actuando sobre esa autoridad. Entonces hay cultos totalmente satanizados, y lo que hablan es puro diablo, 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 y el diablo está en los pecados, y pasó el gato, y ahí está la escalera, y ten cuidado, y ese montón de misticismo, algo muy mítico que no es correcto. O sea, entonces, ¿de quién vamos a hablar? Hablemos del poderoso, hablemos de Jesucristo, del que verdaderamente pagó el precio en la cruz del Calvario. A ese yo me debo, de ese yo hablo, de ese yo no me suelto. ¿Ven? Pero, ¿dónde estamos? Estamos escondidos en el hueco de su mano. ¿Quiénes somos? La niña de sus ojos. ¿Quiénes somos? Lo que él compró. Entonces, nosotros hemos perdido identidad. Y la gente que no tiene identidad tiene conmiseración y lástima. Entonces, usted no puede sentir lástima por la gente, pero usted puede sentir una compasión. Dice que Jesús vio a la gente como ovejas que no tenían pastor. Dice, voy a ir a otro lado porque hay otras ovejas por allá que están solitas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Dios nos mueve. Por ejemplo, en el campo que ando yo, que son las misiones, ayudando a la gente. Entonces, yo a veces tengo que decir, bueno, o les predico o les doy comida. ¿Ya? Y tengo que darles comida porque tienen hambre. ¿Ya? Yo recuerdo hace muchos años, estaba en un hogar de adicción en Puerto Rico y había ayunos, y ahí a los muchachos los obligaban a ayunar 3 veces a la semana porque era como había que limpiarse de todo aquello. Lo hacían de buena manera, pero no era lo correcto. Porque cuando un muchacho está rompiendo un vicio de droga, lo más que le da es hambre. Cuando un muchacho está drogado, no tiene hambre. Se le olvida que tiene que comer, pierde el sueño, anda en las calles deambulando. Se le olvida, no sabe qué hora es, ni dónde está, ni cómo se llama. En un caso extremo. Y estos muchachos vienen y rompen drogas y metadona, o sea, en frío, y estaban ahí y hay que ayunar para que Dios y buscar la presencia de Dios. Así no se busca la presencia de Dios. Eso es un sacrificio que no es válido. Vamos a Cartago, todo, ¿por qué no? Es la fe. Vámonos, aquí vivimos el primero, pues vámonos ahorita nosotros. Tal vez Dios nos escucha, es la fe, dice la gente. Hay caminos que al hombre le parece, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12, ¿verdad? Entonces, este asunto, yo le decía a ellos, miren, vamos a cambiar el sistema, vamos a enseñarles a amar a Dios primero, vamos a enseñarles que Dios puede cambiarlos, que la sangre de Jesucristo los perdona, que los rescató, que los redimió, que los justificó, que los separó, que tiene el proceso de santificación. Es mucho lo que hay que hablar de la sangre, pasan 1 horas acá, pero hasta que entendieron qué era recibir al Señor, recibir ese hombre que había muerto en la cruz del Calvario por ellos. Y después de eso enseñamos a ayunar. De ahí salieron predicadores, salieron evangelistas, hay pastores. Y a muchos los mataron porque volvieron a lo mismo. Volvieron a la droga, volvieron a los puntos, los acribillaron, los ajusticiaron. Y ustedes están viendo eso aquí, mataron. Ahora matar es como si nada. El mismo pecado de Génesis 4 hoy se está viendo, la altivez, lo que hablábamos la semana pasada, la representación de Tiro en la tierra.
de la serpiente antigua, ¿verdad? Del dragón, que ya sale desde el Apocalipsis, en el Génesis. Es lo mismo. Hoy la gente quiere nombre. Yo soy fulano de tal. ¿Y usted quién es? Ah, no, es usted nombre, más de los nuestros. Yo he llegado a lugares que no he podido entrar porque ahí están los apóstoles, ¿verdad? Entonces yo siempre me hago algunas preguntas y estoy un poquito duro en cuanto a esto. Jesús sí habló de un apostolado y había otros apóstoles, pero tenían misiones específicas. Hoy cualquiera es apóstol, pero lo que es símbolos de grandeza. El pecado, ¿cómo? Que la ofrenda suya va a ser mejor que la mía, ¿eh? ¿Qué te estás creyendo? Y lo mató y hubo sangre, y esa sangre clama. Esa sangre sigue clamando. Y hoy cualquiera mata. Si no fuera cristiano, te doy una paliza. Me voy a bajar de la cruz. O sea, el sacrificio de Jesucristo, ¿cómo lo tiene la gente hoy en día? ¿Qué falta para que la gente se convierta realmente? ¿Qué falta para que la gente realmente haga algo diferente? La revelación de Salomón del Cordero de Dios, el costo inestimable del Cordero Perfecto que se requería. Juan 1:14. Vamos a leer Juan 1:14. Leo. Ajá, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo, ¿verdad? La identificación del Cordero de Dios, que era el Verbo, y llegó a ser un hombre, que era Dios. No apeló a su divinidad jamás. Se dio a conocer, sí. Se dio a conocer. ¿Y nosotros a quién vamos a conocer? Está hablando en una forma globalizada y para toda la gente que está conectada. Nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús. Yo no necesito que a mí me conozcan. Yo no necesito que me den 20,000 likes, porque la gente ni ve lo que uno está diciendo, pero le da un like. Y la gente vive por like, por la emoción. A mí no me den like. O sea, que este mensaje le llegue a la gente. Que Dios es más que un like. Que Dios es más que lo ven a uno en una plataforma. ¿Por qué usamos las plataformas? Para que la gente pueda entender que hay algo más de lo que se les ha enseñado. Que hay algo más que Dios requiere de su iglesia en este tiempo. Y eso es lo importante. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A mirar ese Cordero, que era un verbo, y hoy era un hombre, que habitó, que a los suyos vino, que los suyos no le recibieron. ¿Ven? Entonces, ese es el gran punto ahí, la revelación acerca del verbo de Dios. La palabra griega para precioso es timios. Se opina que es de gran precio, es un ejemplo precioso, el verbo de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Ese es, yo quiero ser como fulano, no, yo no quiero ser como fulano. Hoy en día hay Timoteos, hay Déboras, hay de todo, no importa, usted quiere ser como quiera ser, pero sea como Cristo. Pablo lo dijo y después se retracta, es bien interesante. Pero como él. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero después dijo, sed imitadores de Dios así como hijos amados. ¿Ve la retractación? Porque todos en algún momento queremos reconocimiento. ¿A quién no le viene la cara? Hoy le doy gracias a Dios porque cumplo años. ¿Usted le está dando gracias a Dios porque cumple años o usted quiere que lo felicite? ¿Usted quiere que le manden postalitas y que qué bueno que naciste? Lo mejor que le pudo haber pasado al universo que tú hayas nacido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? Reconocimiento. ¿Por qué la gente anda buscando palabra donde quiera? ¿Y por qué la gente anda buscando y haciendo fila como el grupo de la esquina, como el profeta? Porque eso no es profeta, eso es pitoniza. Eso es un espíritu de pitón que ha venido sobre muchos hombres que les hacen decir cosas. Yo he estado en iglesia donde si hay una persona aquí en
sientas que le duele el estómago, a mí me duele en la mañana también. Si no está aquí, debe ser algún familiar, por favor. Eso no es ciencia, eso no es sabiduría, eso no es Dios, eso es emociones. Y tenemos que pasar del aspecto emocional, del aspecto psique, del aspecto mental, a un aspecto que nos evolucione a crecer en el Señor. Entonces, esto es muy importante. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque antes estaban vestidos por su gracia. Pero el primer sacrificio que Dios hace es en el huerto, tipificando a quien iba a ser inmolado, al Verbo, y los cubre. O sea, Dios siempre ha estado ahí cubriendo. El pecado lo que hace es separar. Y el hombre se separa de Dios por vergüenza, pero realmente nunca dice la Escritura que Dios se apartó. Dios no se aparta del pecador, nunca. Porque la Biblia dice en uno de sus salmos que Dios visita su creación todas las noches. ¿Qué es lo que pasa? Que la comunicación se pierde por la vergüenza. Dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. No, ¿cómo Dios me va a escuchar a mí si yo soy un vil pecador? Es que ya volví a fallar. Es que ya me volví a robar el diario. Es que ya me tomé el perfume. ¿Eh? Pues Dios no puede. No, Dios sí puede. Dios nunca se fue. En el huerto lo demuestra. ¿A dónde estaba Dios? Ahí, hablando todavía, como si nada. ¿Y quién te dijo, Adán? ¿Y pero cómo va a ser? ¿Quién se te apareció? Contame. Y lo dejó de Dios, no te preocupes, yo soy Dios, yo soy tu creador. Yo no te puedo dejar así. Ya no te puedo dar lo que yo te di. Te había dado originalmente, pero vamos a hacer este sacrificio que tipifica esto. Y Dios comienza a hablar y lo cubre con piel, a él y a ella. A él como transgresor y a Eva como pecadora. Pues es interesante, Dios nunca se separa de nosotros. Nosotros, por vergüenza, nos alejamos del principio gratuito del favor de Dios. Eso es diferente. ¿Qué nos separa? Nosotros mismos, porque Dios siempre estuvo ahí. Ahora bien, seguimos aquí. Dios es luz y nos cubre con su vestidura. Nos cubre con su sangre. Nos selló con su espíritu. ¿De quién somos? Somos hijos de Dios. Ahora, la pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Somos pecadores? La Biblia dice que somos redimidos. Porque los pecadores son del diablo. Es diferente. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, yo les hago una pregunta y me la hago a mí mismo. Yo practico el pecado. Todos los días pecamos de alguna manera. Pero eso no nos constituye pecadores. ¿Ve la diferencia? ¿Qué es el valor de la sangre de Cristo? Que es eterno. Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el poder de la salvación. Pero yo no puedo hacer lo que me da la gana. Yo no puedo ir a pecar porque ya Jesús me perdonó. Y Él fue a la cruz. ¿Ven? Pero nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Es diferente a decir yo soy un pecador. Porque si yo digo yo soy un pecador, estoy cometiendo pecado a diestra y siniestra, a la libre. Soy un redimido por la sangre del Cordero de Dios. Es la diferencia grande que hay. Que a veces caigo en pecado. Exactamente. Porque todos podemos caer. Porque somos pecadores, no somos perfectos. Te voy a decir. Pero Sistemáticamente. No con deseo de hacerlo o premeditadamente. Premeditadamente. Ok. Una niña de 5 años o un niño de 5 años. Usted lo llama y le dice, Pablito, venga acá, ¿qué tiene en la mano? Nada. Y usted sabe que tiene un borrador o un lapicito o una monedita. Él está mintiendo. O sea, químicamente la mentira es una defensa. Es interesante. Químicamente es una defensa. Químicamente un hombre pasa y va a volver a ver a una mujer, por más fea que sea, 3 segundos. Aunque ande con mis universo a la calle. ¿Y qué provoca eso? Ya está viendo a la gente, ya está viendo. El celo. Pero hay cosas que están ahí. ¿Ya? Usted no puede ser
como otros quieren que sea. Usted tiene su esencia propia, ¿verdad? ¿O no tienen una esencia? Tenemos una esencia personificada, porque somos diferentes. Cada uno es diferente según Dios nos crió. Ahora bien, la presencia divina, la gloria de Dios, la checaina de Dios, dice que mientras ellos estaban desnudos, que no llevaban puesto vestidura material, todavía estaban cubiertos con una presencia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. ¿Y qué hizo Dios? Sí, tenía que sacarlos de su gloria, tenía que sacarlos de aquel recinto maravilloso donde Él los había puesto, donde podían comer, donde podían hacer todo, pero tenían que labrar igual, tenían que trabajar. No fue que les dieron o sea, ahí se les incrementó fuera del huerto, pero aún así la presencia de Dios estuvo con ellos y Dios les dio sustento. Tenían que trabajar, pero ahí hay chayotes, siempre, ahí hay papas, tienen que hacer y tienen que sembrar y tienen que aprender al día de hoy. Entonces la presencia divina siempre va a estar con nosotros. Hay vestiduras falsas. Cuando el pecado entró, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, porque la presencia divina los había dejado. O sea, Dios no estaba ahí. En ese momento de pecado, Dios no está ahí. Ahora, Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cansado, güey. ¿Será cierto que Dios abandonó a Jesús? No. Dios estaba ahí. ¿Qué es lo que Dios no puede estar? ¿Qué es lo que Dios no pudo ver? El pecado. O sea, su presencia no podía ver el pecado y la manifestación del pecado, porque en Jesús estaba todo el pecado, pero Dios estaba haciendo que ahí estaba Cristo en la crucifixión. Ahora, ¿dónde estuvimos nosotros? Y les voy a decir y les voy a recordar un famoso corito que hay, que dice: no importa la iglesia que vayas. ¿Lo has escuchado? Si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Esa iglesia esa canción la cantan las iglesias satanistas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estuvo detrás de la cruz del Calvario, jamás y nunca. ¿Dónde estuvimos? ¿Ah? Estuvimos en el cuerpo de Cristo, juntamente crucificados con Él. ¿Ves la diferencia? Por eso es que nosotros ahora estamos sujetos a ratos de vida. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios, porque nos compró al precio de sangre, nos justificó, nos redimió, nos santificó, no nos expió, no nos tapó el pecado como antes, sino que nos justificó. Y ahora la sangre de Cristo, como vuelvo y digo, 1 Juan 1:7 al 9, si andamos en luz y si estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. No es que Juan me cae mal, usted es un baboso, muy feliz, porque eres así. Que el Señor te reprenda, hijo de Satanás. ¿Quién soy yo para decirte eso? Entonces yo me fui peleado con Frank y voy a predicar en la noche. Esa predicación tendrá validez. ¿Por qué? Porque yo rompí la comunión con mi hermano. ¿Ya? ¿Cuánta gente está en una mala comunión con su familia, pero está predicando en la iglesia? La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar de refugio y de escape para montones de personas. No puedo estar en la casa, entonces me voy para la iglesia. Allá en la iglesia sí alabo a Dios y allá no pierde la paz, pero en la casa la pierde. ¿Por qué? Porque no tiene la tolerancia, porque no tiene el factor de la sangre en su vida, ni del poder y del amor para poder perdonar a su hermano que le hace la vida imposible. Todos en las familias tenemos a alguien medio difícil, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero la familia mía dio todo el mundo y pasa. Pero tenemos que tener ese factor. Es difícil, ¿verdad? Lo difícil es crecer en el Señor, aprender del Señor, aprender a ser manso, aprender a ser humilde. Dios mató a un animal inocente, derramó su sangre en lugar del hombre pecador. Génesis 2:21, ¿verdad? Es una muerte sustitutiva, pero no venía nunca jamás a igualar la muerte del cordero inmolado. El verbo iba a ser inmolado. ¿Por qué? Porque ya había pecado desde antes de que el hombre pecara, ya había pecado. La afrenta del trono. Entonces, el pecado ya existía. Entonces, por eso es que no podemos limitar la grandeza de la redención a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Viene más allá. Porque antes había habido un juicio. ¿Ya? Ahora bien,
Y aquí, esto, piense muy bien lo que le voy a decir. ¿Cuánta gente escucha está diciendo, nosotros vamos a estar en el juicio de Dios? ¿Nosotros vamos a estar en qué juicio? Les pregunto. ¿En qué juicio vamos a estar? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos justificados y fuimos comprados y fuimos redimidos en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué? Por el pecado. Teníamos que ser juzgados y ahora ya no. Entonces, ¿para qué vamos a ser nosotros juzgados? ¿Quiere decir que el sacrificio de la cruz de Cristo no vale? El juicio que los cristianos vamos a tener es un juicio de galardones, no es un juicio de pecado. Porque decir que es un juicio de pecado estaría eliminando totalmente el sacrificio de la cruz de Calvario. ¿Ya? Eso sería pisotear la sangre de Jesucristo. Ahora bien, bueno, pero son posiciones, ¿verdad? Que mucha gente cree una cosa y es respetable. Pero a la luz de la palabra y al estudio de la palabra, lo que la palabra de Dios nos dice es: si Jesús fue a la cruz por el juicio del mundo, ¿qué pasó ahí? Exoneró al mundo de pecado. Ahora, si nosotros venimos y entramos por la puerta de la salvación, ¿qué somos? Salvos. ¿Salvos por qué? Por gracia. ¿La gracia de quién es? De Dios. ¿Eh? Ahora bien, los requerimientos que Dios pone para un sacrificio: Dios requiere que se derrame sangre por el pecado. El pecador debe estar cubierto con sangre. Juan 1:29. Luego ahí. Tenemos Dios provee la sangre para el sacrificio, Hebreos 11, 17 y 19. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita el pecado. Entonces, Fran va a presentarse al juicio lleno de pecado. ¿Por qué? Porque ya hubo un juicio y en el juicio fuiste exonerado. Pero yo creo que voy a presentarme a juicio de desobediencia también. Si ha habido algo que tiene que explicar. No. Ya usted fue libre. Ahora usted debe mantenerse en esa libertad a la que fue llamado. Ok, eso es lo que siento ahora. Exacto. Usted tiene una libertad. En el momento que a usted se le viene un pensamiento de pecado, pensar no es malo. Usted lleva cautivo todo pensamiento, como dice 2 Corintios 10:4, a la obediencia de Cristo. Correcto. Sí, Pero usted no puede andar buscando el pecado. ¿Por qué? Porque si usted deja la salvación y se va a pecar, automáticamente usted rompió el contrato. Ok. Si estoy en ese contrato que estoy, Exacto. o O sea, Dios le dio todo a Adán y a Eva. sí, tiene razón. Dios le dio todo. Todo era de ellos. Ellos lo quieren encontrar. No, nos vamos a ir con el chicas. Nos vamos a ir con Satanás. Ya entendí. Y Jesús viene y rompe el derecho legal que Adán y Eva le dan a Satanás. Y nos lo da a nosotros, un derecho legal. El acta de los decretos. Dice que en el acta de los decretos Jesucristo hizo todo lo que había de obligación para cada uno de nosotros. El pastor mencionaba la semana pasada cómo el sacerdote Josué fue expuesto por Satanás acusándolo siendo un sacerdote. Él es el acusador. Él te puede acusar de muchas cosas. ¿Son ciertas? Una diferencia. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en esa libertad. Si nosotros dejamos esa libertad y ese amor glorioso y nos salimos de la cubierta de Dios, estamos fritos. Estamos condenados. Sí. No tenemos por qué estamos condenados. Estamos fritos. Y ahorita todo lo que estamos hablando es de los que estamos en gracia. Exacto. Es la misericordia. ¿Perdón? Hebreos 11, 17 y 19. Isaías 61, 10. Dios cubre al pecador. No. ¿Cuál estás?
Isaías 61:10. ¿Lo lees, por favor? ¿Qué dice Isaías? Ajá. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me aparió, y como novia adornada con su corona. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vuelvo y les hago la pregunta que ya se las hice. Entonces, ¿qué somos? Si usted dice que es hijo de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, somos hijos suyos, hijos amados. Eso fue lo que valió la sangre de Jesucristo. Entonces, por eso les digo, la sangre de Jesucristo no puede estar sobre cualquier cosa. Tiene funciones específicas y elementales, y de respeto a la sangre de Jesucristo. Cuando en la última cena el Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿cómo es que dice? Será salvo. Come mi cuerpo y come mi sangre, toma mi sangre. Hay una frase ahí que tiene un sentido espiritual. Cuando yo digo que come mi cuerpo, yo entendía como la palabra. Ahora bien, esto es bien interesante ahora que lo mencionas. ¿Por qué? Porque el aspecto de la religiosidad te hace llegar a hacer sentir a la gente que no puede tomar la Santa Cena del Señor en un servicio. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una conciencia de pecado. Se le ha enseñado a la gente a vivir una conciencia de pecado y a una dependencia total del hombre, no de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted no necesita el otro. Usted no necesita nada más. Usted necesita solamente el Cordero de Dios en su vida, el Espíritu Santo y su vida para Él. Cuando una persona no tiene nada de eso, va a estar juzgando, va a estar inventando, va a estar calumniando, va a estar difamando, va a estar haciendo alboroto siempre. En todo lado es un problema, porque no tiene el Espíritu de Dios. Así está en la iglesia metido. Pero las personas llegan y dicen, no, yo no me siento para ir a la cena del Señor. Juan 6, capítulo 6, del 50 en adelante. Dice que quien no participa de la sangre y de la carne del Señor no tiene parte en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es peor? Venir y estar a cuentas, como dice Isaías 1, 18 en adelante, cuando Dios se hastía de la religiosidad y se hastía de los cultos y de los servicios, vamos a cantar, y usted está ahí a la alabanza, y siempre tiene que llegar la misma gente y pasan al frente y lloran y moquean y salen igual. Y el otro domingo es igual y la gente dice, un culto glorioso. ¿De qué hubo gloria? Si nadie se salvó, si no te has convertido, si nadie se ha convertido por ti porque tú no predicas. Eso es una farándula que hay. Eso es una falacia que hay, perdonando a los que se congregan. Y yo me congrego, pero busco algo diferente, hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque hay vestigios de religiosidad. Entonces, si usted ama a Dios, ¿cómo usted no va a anhelar la cena del Señor? ¿Ya? ¿Cómo usted no va a anhelar? Recordar que Él va a venir. Es una remembranza, Él va a venir, cierto, Él murió, pero yo ya no estoy llorando porque murió, es que estoy llorando ahora por alegría, porque va a venir. Gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Pero a la gente se le enseña a andar en la conmiseración del pecado. No soy digno, soy un trato de inmundicia. No. Eso se decía antes de tener la gracia. Se lo acaba de leer. Fui vestido como un manto fino. ¿Ya? Eso no significa que ahorita buscamos ahí lo mejor y andamos ahí, que somos los reyes del Señor. Esa es la parte que se malinterpreta. Somos reyes. Es espiritual. Hay un hombre aquí que andaba por las calles y Dios nos ha dado, hermano, sanidades y cosas básicas. Y un hombre íntegro. Pero él dice que él vio una visión y que él se veía como un apóstol. Entonces dice, cristiano nómada, y allá por las calles, con un pueblo y tal.
respetable. Respetable. Una vez íbamos a ir a comer y dice, no, es que hay que ser humilde, vamos al mercado. No, váyase al mercado, mano, y yo me voy a ir a McDonald's. No quiero ir al mercado. Eso no es humildad. ¿Ya? O sea, uno tiene que aprender a saber qué tiene y qué no tiene. Pero hay una mentalidad que no va realmente con lo que Dios quiere que nosotros exactamente. ¿Ya? La importancia de que Jesús derramara su sangre preciosa. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, estuviéramos desesperadamente perdidos, ¿verdad? No se podía hacer una ofrenda sin sangre bajo la ley. Ningún tipo de ofrenda se podía hacer si no había sacrificio. Pero importante que es. Y cada cosa, según la ley, tenía una estipulación. Por eso es que hoy en día la gente no puede tomar la gracia de Dios y hacer lo que le da la gana. ¿Cuánta gente se sube en un avión y tiran los aceites de oliva? Tan rico que está en la ensalada, por favor que lo vieran a mí. Y que vamos a ungir la nación. ¿Cuántos hombres decretando qué? ¿Ves? Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar nuestra mentalidad para poder nosotros verdaderamente, con nuestro ejemplo, con nuestra santidad, poder ganar personas para Cristo. No seremos lo mejor, pero tratamos de ser. Porque dice que el que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el último día. ¿Cuándo es el último día? Entonces viene el arrebatamiento de la iglesia, Jesús levanta la iglesia y después voy a un juicio a ver qué pasó. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Se pierde o no la salvación? Claro que se pierde. Si usted niega la salvación, si me trae un té, yo no me lo tomo y ahí se pierde el té. ¿Ya? Es un regalo. Si yo no lo quiero, lo perdí yo. Dios no lo pierde. Se pierde el pecador que no quiso la sangre de Cristo. El sacrificio de Abel fue respetado por Dios porque fue lo que Dios había mandado. Caín pudo haber hecho un sacrificio de sangre, pudo haberlo hecho. ¿Pudo o no? Sí. Pero no lo hizo. No le dio la gana. Él dijo, no, yo soy agricultor, y esto es lo que yo hago, y punto, y me vale. ¿Le gusta o no le gusta? A mi forma. No hizo caso, pero él sabía, había sido creado conforme a los mismos. ¿Ya? Pues si lo hizo, a ver, él lo pudo haber hecho. ¿Y qué produjo esto? Una generación maldita, una seña en su frente, en su seno. Y hay gente así, Caín y aquí, ustedes lo veis, su seno fruncido, una amargura, un odio, una envidia, una prepotencia. Y todos hemos tenido a alguien al lado así. Yo he tenido un montón al lado, he ayudado, que les he dado, que les he dado de comer. Y ¡boom! Viene la envidia, viene esto, viene lo otro, y se hacen llamar cristianos, evangélicos, pastores, se siguen. Dios aceptó a él porque él aceptó su sacrificio. O sea, el sacrificio de Dios es lo que tenemos que aceptar. Una persona no es aceptar. Romanos 3:23. ¿Cómo leerlo? Por cuanto todos pecaron, todos han sido sustituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, dijo Pablo a los romanos, ¿verdad? Le está hablando a un pueblo que no conoce a Dios. En un factor apologético, por ejemplo, Pedro dijo, ustedes crucificaron tal y tal y tal, y se levanta en los hechos, ¿verdad? Y señala a los fariseos. Ustedes fueron los que hicieron eso y eso. ¿La autoridad? Pues hoy se necesita tener autoridad para decir las cosas que son como son.
tenemos que hacer una diferencia, aunque sea mínima, no importa. A mí personas me dicen, no te van a invitar en las iglesias. De que no me inviten, no tengo problema, sigo predicando, yo sigo abriendo puertas, sigo viajando el mundo, sigo llevando la palabra. Es malo decir la verdad. Por la verdad murió Jesucristo. Caín odiaba la sangre porque era el diablo. Primera de Juan 3:12. Caín odiaba la sangre porque Caín era de quién? Del diablo. Abel era de Dios. El espíritu de Caín, la base de la religión, causó la primera ira y el primer asesinato de la religión. ¿En qué se convierte? En un fugitivo y vagabundo, desechado por la sociedad, aislado por Dios, para todos aquellos que rechazan el sacrificio de Dios. Esto es lo que les queda. ¿Lo tiene alguien ahí? 1 Juan 3:12. Más atrás. Ah, sí. ¿Le doy? Dale. 1 Juan 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano. Ese es el mismo espíritu que hoy impera en muchos. Lo que usted está haciendo es bueno, yo no lo soporto. Yo no lo soporto. ¿Cómo va a ser usted pianista mejor que yo? Si es que yo aquí he estado todos los años en la iglesia, aquí soy el que toco. Es que yo aquí soy el pastor, de aquí nadie me mueve. Ajá. Es que estas ovejas son mías. Ningún pastor es dueño de nadie. Ni una gota de sudor han derramado los pastores, ni yo por una oveja. Eso es mentira. Pastor 24/7, eso es mentira. O sea, no podemos ser más papistas que Dios. O sea, tenemos que entender que esto es algo gradual de Dios, es una gracia que Dios nos ha dado y tenemos que ir y llevar un mensaje verdadero y correcto. A mí hay hombres que no me han conocido, que no me conocen y tratan de juzgarme o la obra que yo hago. Es que interesante. Pero me doy cuenta después que este tipo de personas, digamos un hermano X, de un país X para no, resulta que tiene los hijos en el mundo y está juzgando a uno. Ya que terrible. Y yo tengo toda mi familia en el Señor. Todos le sirven a Cristo Jesús. En mi casa todos le sirven a Cristo Jesús por su gracia, por su gloria, por su bondad. Pero una persona que a mí me viene a juzgar sobre lo que yo hago o sobre algo, que tiene los hijos más perdidos que el mismo diablo, que se quede callado, calladito más bonito. Es más, que no sea ni diácono ni ujier en la iglesia, que se siente y se arrepienta en la iglesia. ¿Entiendes? Ese es el asunto. Así de fácil. Suena duro, pero claro que sí. Yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las 4 verdades. Porque a mí yo no tengo cola que me pise. Exacto. Pero cuando uno dice, puede haber si hicieron lo que quiera, si no hay que preguntar en lo que estamos, decía Juan, en iglesia de Jesús. Exacto. Que ni siquiera esperar y decir que como el hecho, pues se enojaba. En lugar de arrepentirse, se enojaba. Y la ira y el enojo, y el odio y el rencor, o el rechazo de Dios sobre Jesús o sobre su padre. Exacto. Entonces es interesante, ¿verdad? El sacrificio de Caín sin sangre fue por causa de decepción satánica. Lo vemos en Génesis 4:5. No le gustó. Ya el espíritu inmundo de Satanás estaba ahí sobre este hombre. Ajá. Así yo tengo que cuidarlo, que acá, ¿qué les pasa? La base de la religión causó, como les dije, la primera muerte. Pero Abel es designado por Dios como un profeta. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel iba a clamar, iba a recordar el pecado del hombre.
como un recordatorio. Y de ahí se levantaba aquel que iba a poder con su sangre verdaderamente erradicar y redimir al mundo del pecado y del juicio. ¿Eh? El Cordero debe ser perfecto. ¿Quién era perfecto? Como hombre, no había, solo Cristo. Solo Cristo. Y ahí es otra de las cosas que hay mucha gente, y yo principalmente, yo difiero con muchas personas de que se igualan a Dios. Y le hablan a Dios como que, oye, colochos, y aquí estoy, yo soy tu hijo, y escúchame, no, o sea, como un patán. O sea, jamás nos podemos nosotros venir a igualar a la misa. Somos hijos por su gracia, ¿qué le debemos dar? Recompensa. Vida eterna es lo que nos dio. ¿Entiendes? Pero la gente en la fase religiosa, y yo a veces examino muchas cosas y yo digo que pero es que hasta la teología de los cánticos hay que cambiarla. Hay un coro famoso y yo lo enseño que la gente lo ha cantado por años y que estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir cuando venga. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde es eso? Es que las cosas son más bonitas y si usted escucha la música de la vida loca, es una música pegajosa. Eso no significa que usted va a vivir la vida loca. ¿Eh? Pero ¿quién dice que Jesús va a venir otra vez a servirnos? Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir y gloria y poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Jesús no va a venir a servir, ya Él vino a servir y no a ser servido. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer un orden. Y eso es lo que a la gente no le gusta, el orden. Ordena tu casa porque te vas a morir. Ordena la iglesia. Aquí estamos nosotros, y mientras no estamos aquí, cada quien en lo suyo. Cristo va a venir con esa noción de división, con pastores peleados. Cristo va a venir así. No puede venir así. Yo lo siento mucho, pero no puede venir así. Yo quiero que venga, porque quiero ver esa gloria. Pero cuando lo pienso, y hay tanta gente que no conoce a Cristo, y tanta gente dentro del Evangelio que necesita ser rediscipulada y reevangelizada correctamente para que dejen la apostasía, yo no quiero que venga. Mi apreciación muy personal. Ustedes pueden diferir conmigo, no hay ningún problema. Exacto. Ahora todas pueden tener ese tipo de información, ¿no? Para volver a decir. Entonces, al cordero tenían que matarlo. Si no hay muerte, no hay sustitución. Entró la muerte por un hombre y sale la muerte por un hombre dejando la vida. Eso es sustitución. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Ningún cordero sin mancha de esos que andaban por ahí, el animalito podía. No cubría las expectativas. Por eso expiaba, por eso tapaba esa sangre. Un cordero por casa fue lo que Dios pidió para que el pueblo hebreo fuera libre. O un cordero iban a pintar con su sangre el dintel de la puerta, no otra cosa. Dios nos da un cordero ahora para una nación, Jesucristo, el sacrificio final, Hebreos 10:12. ¿Qué dice? Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez para siempre. Por eso es que todos esos sacrificios humanos no valen. No valen. Y hay gente que hace de alguna manera sacrificios. Y hay gente que quiere llegarse a Dios por otras vías, espiritualizando ya lo que Dios ha hecho. Hay gente que quiere inventar el agua caliente como si ya fue inventado. ¿Ya?
sea, el sacrificio es único y para siempre, no hay otro. Sí, ahí dice que el Señor no quiere repetir. Pero este no lo vio bien. Entonces, en la Pascua, el padre de cada casa escogió un cordero. Era el sacerdote. Y eso es otra parte muy fuerte en este tiempo. Yo estoy a favor y creo en el ministerio de la mujer, claro que sí, y lo respeto. Pero mucha mujer no tiene el llamado que el hombre tiene. Y viene a trastornar totalmente el llamado del hombre en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre se somete. Y eso hay que saber. Y respeto el ministerio de muchas mujeres de Dios. Que son de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Que los hombres han dejado el sacerdocio y las mujeres lo han respetado. Así de fácil. Pero el padre escogió un cordero y lo compartía también con su vecino. ¿Ya? Toma la sangre y la pone en los lados del poste de la puerta. No debe ponerse en el umbral. Qué interesante. Lo que yo les he venido diciendo. Hebreos 10, 28 y 29. Ahí que estás en el 10. Ajá, Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará, La sangre. un amigo de Dios, tuvieron por inmolar la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de Dios. O sea, eso es. Ahora, ¿cuántas gentes, cuántas vidas hoy por hoy están blasfemando, están pisoteando? Eso es lo que estaba leyendo. Están pisoteando la sangre del Cordero de Dios. ¿Ya? O sea, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué dice? ¿Cómo se describe la ciencia del pecado? Amartía, errar al blanco. ¿Por qué Pablo siempre hablaba con asuntos deportivos? Porque Pablo estaba en una connotación en un país totalmente deportivo, Grecia. Entonces Pablo para él era muy fácil identificar todo con un dibujo deportivo. Errar al blanco, vestir una flecha al blanco, pero cayó a la pata. Eso es pecado. ¿Ya? Entonces, vamos caminando en una meta, decía Pablo, vamos y vamos y vamos y vamos. Tenemos que esforzarnos. Pero el mensaje para quién es hoy en día, el mensaje de salvación para quién es. Es para todos, pero tiene una connotación diferente para el pecador. Porque yo les puedo decir, y ustedes me pueden decir a mí, bueno, vamos a mantenernos en esta casa, vamos a mantenernos alejados y vamos a resistir y humillarnos bajo la mano poderosa de Dios todo el tiempo para que el diablo huya de nosotros. Dice, resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero cuánta gente yo lo escucho diciendo, fuera, ¿qué más? Esto, y lo otro, ¿y cómo te llamas? ¿Quién te dijo que vinieras hoy? Dice, resistir al diablo y huirá de nosotros. Someteos pues bajo la mano poderosa de Dios, humillaos, dice el 1 de Pedro. ¿Se da cuenta? Hay gente haciendo cada loquera. Ese me gusta, ¿ese está escrito en una parte? Sí, 1 de Pedro 5. Resistirás al diablo y él huirá de ti. Sí, 1 de Pedro 5, verso 6. Humillamos pues bajo la mano poderosa de Dios. Dice así, léelo. Primera de Pedro, ¿qué? 5, 6. Pero este le hace 5-6. Primera Pedro 5. 5-6. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fue bien, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y todo el mundo. Pero hay una cita ahorita, no sé cómo se llama. Santiago 4:5. Esa es. Esa es. Sí, está muy adelante. Está muy adelante. Mira, no. Sí, eso es. Ay, mira, perdón. Ahí que estaba entre los principales. Está Colosenses, porque eso está. ¿En medio de qué está Santiago? Bueno, Me perdió. aquí ya lo van a aclarar. Ok, léalo, léalo. No, está aquí abajo. Y por eso ahorita, en el dedo está, ¿verdad? ¿En Pedro? Ok, yo voy finalmente más. No puedo, no, no. Yo la tengo. Santiago Santiago 4-7. 4:7. Dice así. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo bueno. Vamos a seguir con primera de Pedro. Pero bueno, ahí nos llegó a eso, gracias pastor. Ok, entonces la sangre de Cristo y el comer su sangre. Comer la sangre del Cordero de la Pascua simboliza comer la sangre, la carne, o tomar parte de Cristo. Y es lo que estaba leyendo yo, mencionando de San Juan 6:52 a 58. ¿Verdad? La gente dice, no, yo no puedo porque me siento mal, no me siento digno. Pero es que si no lo haces, estás peor. ¿Ya? Porque tú no tienes carne. ¿Ya? Entonces, según el Nuevo Testamento, el comer se usa como uno de los modos que simbólicamente toman parte de la comida espiritual. Proverbios 9:17. 9:17. Ajá, Proverbios. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en el culto es sabroso. En el Nuevo Testamento el comer se usa como uno de los modos que simbólicamente, o sea, cuando Jesús decía, este es mi cuerpo, o sea, usted no se va a comer a Jesucristo, usted no se va a tomar su sangre, pero era una representación del sacrificio de la cruz del Calvario, o sea, acepten eso, o sea, cómanse ese sacrificio, ¿por qué lo van a dejar ahí? Aquí estoy, recíbanme. Esa es una dignificación de comer, una simbología, porque nadie se va a comer. O sea, el cura le dice, esto es el cuerpo de Cristo, y se lo dan, y dice, amén, no, esto no es el cuerpo de Cristo, esto es una oblea que alguien hizo ahí, un poquito de harina, un poquito de aceite y agua, nada más. Pero la dignificación es eso, pero no una realidad, usted no se puede comer a Jesucristo. Por eso es que yo digo que el cuerpo es una palabra. Exacto. Y la sangre es. La palabra viene siendo el agua también. Cuando usted habla de la palabra y usted lee la palabra, es porque usted tiene sed. ¿Ya? Es una simbología. Se le manda a Israel comer del cordero de la Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué comían el cordero de la Pascua? Porque en ese momento ellos tenían que tener una fuerza natural que habían desgastado. O sea, de momento les dice, hoy es el día de la liberación y tenemos que salir. Coman, nútranse, estén fuertes, estén vigorosos. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo tenía hambre? No, cuando estaban, o sea, les dio la semilla. ¿Qué hizo David con los panes? Se los dio a un grupo de gente que no podían entrar a comérselos. Los panes de la propiciación. ¿Ya? ¿Qué tenemos que darle nosotros a la gente? Palabra viva, para que la gente coma verdaderamente palabra de vida. ¿Ya?
Dice que en Goshen los enfermos y los que tenían malestares eran sanados y liberados después de la Pascua, después de obedecer y comer. Interesante, ¿verdad? O sea, entonces, ¿dónde una persona dice, por ejemplo, vamos a no, porque me siento mal, pero en la iglesia mucha gente se sabe? Porque si te quedas en la casa, ¿qué te quedas haciendo? Viendo tele, perdiendo tiempo. Muy difícil que vas a quedar estudiando la palabra. Hace unos días me dio mucha risa porque me estaba escribiendo una hermana para algo y le digo, denme la llamadita mejor, porque es que a veces yo prefiero que me llamen que no por ese texto, que se pierde mucho la idea. Y dice, es que estoy estudiando la Biblia. ¿Está estudiando o está hablando conmigo? Hay cosas que yo no logro entender todavía a esta edad que tengo. Jesús describió la corrupción de su época a la fermentación de la levadura. O sea, hay mucha masa endeudada. Hay muchas cosas que se están trayendo hoy que son fuegos extraños. ¿Qué tenemos que hacer? La levadura también simboliza la hipocresía o el actuar religiosamente en Lucas 12, 1 y 2. Son citas ahí, pero hay muchas. Esto es bastante fuerte, ¿verdad? El Señor es un guardia sobre aquellos que han aplicado la sangre sobre las puertas. Éxodo 12, 23. O sea, esa sangre aplicada en las puertas de ese cordero tenía que ser la liberación de la muerte. No nos tocó la muerte. Ahora, si alguna de esas casas se hubiera quedado sin eso, ¿qué hubiera pasado? Muere. Entonces, si yo me llevo a casa la palabra del Señor, te muere. ¿Qué es lo que hablamos acerca de la salvación? O sea, la salvación es eterna. Dios puso terminar el corazón de cada quien, pero hay gente que toma esa salvación de una forma irregular. ¿Entiendes? Pero la salvación, si la dejas, pues la sangre era una señal de la obediencia. La palabra señal quiere decir evidencia, muestra. La sangre era una muestra de la protección divina y lo sigue siendo. Pero eso que Israel tenía que mantener la sangre por protección. Nosotros debemos permanecer bajo su sangre para poder tener confianza. ¿De quién? En el sacrificio del Cordero. Primera de Juan 2:28. Una pregunta, cuando usted dice, debe estar bajo la sangre para... El pueblo de Israel tenía que mantenerse bajo la sangre por protección. ¿Por qué? Porque si se salían de la casa, morían. Cuando van a salir en la noche de la Pascua, si no estaban ahí resguardados bajo el poder de la sangre, iban a morir. El ángel de la muerte estaba pasando sobre el pueblo. Sobre todo, Éxodo aquí está 12:22. Entonces, nosotros, estamos hablando a Juan, ¿a quién? A las iglesias de Asia, pero nos cae a nosotros, dice 1 Juan 2:28. O sea, nosotros tenemos que permanecer bajo su sangre para poder tener confianza. Es interesante. 1 Juan 2:28. Ahora permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, esa sangre de Jesús nos da confianza de estar cerca de Él. Esa sangre, palabras. Es como que está lloviendo y dice, no, vamos, una lluviecita no nos hace nada. Claro que sí, entonces ya nos confiamos.
cuando uno sigue la palabra, le podemos decir también que seguimos en obediencia. O sea, cuando dice la Biblia, permaneced en mí. ¿Cuántas veces permaneced en mí? Lo dice la palabra, por toda parte. Permanezca. O sea, manténgase en lo que usted aprendió, manténgase en lo que usted conoce. Que usted conoce la sangre del Cordero, que usted conoce el Espíritu Santo, que usted conoce la manifestación de Dios en su vida. Todo eso, manténgase ahí. Si usted se sabe eso, ¿en qué se va a mantener? No es mental. ¿Qué le pasa, por ejemplo, un ejemplo hipotético ahí de una persona orgullosa? Me voy de aquí ese trabajo, por cierto, lo que yo sé hacer, ¿por qué lado me contratan? Me voy. Se peleó con el jefe, ya, por lo que fuera. Y dura 1 año, 2 años y no lo contrata nadie. ¿Cuál es el problema? Exceso de confianza, una confianza mal generada. Orgullo, prepotencia. Y eso trae declive. Altivez produce derrota. Pero cuando usted está, miren lo que dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es interesante, ¿verdad? O sea, esa confianza te trae bastantes cosas buenas. Por ejemplo, la paciencia. Salmo 40, verso 2 dice, pacientemente esperé a Jehová. Oiga, pacientemente. Ay, es que yo le hablo a Dios y le oro y Dios no me contesta. Es que si no te contesta es por muchas cosas. Primero, Dios es soberano, o sea, no le da la gana. Segundo, tal vez a usted no le conviene lo que usted está pidiendo, mejor no le pida. Pero hay gente que la ley del acuerdo, vamos a poner de acuerdo, es que si Dios no quiere. Siempre hemos hablado nosotros de que la paciencia es de Dios y la prisa es de Dios. La paciencia es una palabra compuesta de paz y de ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento de esa paz adquirida por Dios. Eso es paciencia. ¿Ah? Ahora, ¿qué produce la prueba? Paciencia. Pero ¿cuánta gente está en prueba y te pide, no, porque estoy pasando una prueba? No hay oración que me saque de una prueba. Hay oraciones que no funcionan jamás y nunca, por más espirituales y lindas que suenen. Yo no puedo orar para que usted se le quite el hambre, por más poder que Dios tenga. Padre, que se le quite el hambre, esté en el nombre de Jesús, que se le quite. Tú puedes tocar, ¿no? No funciona. Son leyes. Es interesante. Dios es todopoderoso, pero no puede hacer un montón de cosas que no están conforme a lo que Él establece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar conforme a la palabra del Señor, permanecer en mí y yo en vosotros. El vallado protectivo del creyente puede ser quebrado, claro que sí. Eclesiastés lo dice. Dice que el que no afirma su vallado lo morderá la serpiente. ¿Verdad? Tenemos que siempre estar cuidando. Usted no puede tener una casa y dejarla 50 años y por alguna vez se va a meter el agua. Tiene que estar usted cambiando esto, lo otro, el carro, el aceite, el carro, el agua. Hay que mantener las cosas porque si no, se dañan. La vida espiritual es así. ¿Cómo no mantener las cosas? Predicando, ayudando, consolando, llevando el mensaje divino, la palabra a todo aquel que necesita escucharlo. Entonces nosotros debemos permanecer bajo su sangre para poder tener confianza. La sangre de Jesucristo nos une y nos fortalece. El primogénito no podía ver la sangre ni tocar la sangre, pero él todavía estaba pidiendo. Y la justificación es importantísima. Una persona que tenía lepra tenía desaprobación divina, era maldito para el pueblo. Sin embargo, Jesús viene y comienza a sanar los leprosos. Y llegaban a él. ¿Por qué? Porque él representaba todo lo que el ser humano necesitaba de parte de Dios. Necesitaba a Dios. Y ahí estaba la sangre que lo iba a
solamente la parte emocional, la parte física, sino la parte espiritual. Sí. Sí. Bueno, entonces lo dejamos acá. No aportaron mucho. No dijeron nada, yo quería escuchar también. Sí, el pastor no dijo nada. Bueno, es que sí, estaba la... Yo pensé que como